Gloria a Dios. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, un profeta mayor, amén. Profeta mayor. ¿Cuántos conocen a Isaías? ¿Cuántos saben que es un profeta mayor? ¿Cuál es la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor? Exactamente, 10 puntos. El mensaje del profeta mayor y del profeta menor no carecen de importancia. No se llama así porque uno es menor que el otro, sino simplemente porque el profeta mayor, su mensaje es mucho más extenso, mucho más largo, y el profeta menor, el mensaje es más corto o más pequeño. Esa es la diferencia. No porque Isaías sea mejor que Abdías, sino porque la carta es un poquitito más corta, o la profecía o la enseñanza es más corta. Muy bien, entonces vamos a Isaías 57, versículo 14, y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Cada comienzo de año nuevo se dice que los rituales que uno haga durante las primeras 24 horas del año dará buena o mala suerte por el resto de los días del mismo. Por ejemplo, se dice que besar a la pareja a la medianoche, esto hará más cercanía el uno al otro durante todo el año. ¿Lo escuchó? Se cree que si bailas al aire libre y alrededor de un árbol, en la noche del 31, se tendrá mucha suerte en el amor y prosperidad para los próximos 365 días del año. ¿Qué tal? ¿Bailó usted alrededor del árbol y al aire libre? Uno tiene que estrenar, también se dice, algo en la vestimenta que se usará esa noche. Si usted decide ponerse un vestido, un pantalón, lo que sea, usted tiene que estrenarse algo en esa noche. ¿Para qué? Para dejar ir al año viejo y entonces dejar entrar al año nuevo. También se dice que tener dinero en la cartera, como la despensa llena de alimentos, ¿qué hace? Es para que no falte nada ni en la cartera ni en la despensa durante todo el año. Se cree que la primera persona, esto escúchelo bien, porque es importante y es risueño a la vez. Se cree que la primera persona que entra en la casa en el año nuevo tendrá una gran influencia sobre su vida en todo el año. ¿Se fijó quién entró a su casa? ¿Se fijó usted a quién dejó entrar en su casa? También se dice que no pare la fiesta. En muchas culturas se piensa que el ruido espanta a los malos espíritus. Usted está asimilando lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Okay. Es por eso que en varios países suenan las campanas de las iglesias a la medianoche. Así que se recomienda celebrar la última campana haciendo mucho ruido para espantar los espíritus. Se dice no empezar el año debiendo dinero. De este modo se destinará a tener mala fortuna todos los meses restantes. Se cree que regalar objetos con figuras de elefante, de cerdo u oveja trae buena suerte. También se cree que mucha gente tiene la tendencia de que llorar o lamentarse el primer día del año trae mala fortuna. Miren cuántas creencias andan por ahí, ¿no? También se cree que comer las uvas y las lentejas es bueno, pero hay que evitar las aves. Las 12 uvas a la medianoche. Si usted tiene que ir al baño, por favor, ni vaya ni se le ocurra,
Porque si llega la medianoche, usted tiene que comerse las 12 uvas. Muy bien. ¿Por qué hay que comerse las uvas a la medianoche y la sopa de lenteja el día primero? Fíjense en ustedes. Son una excelente forma de atraer la buena suerte para el próximo año. ¿Por qué evitar las aves entonces? ¿Por qué teníamos que comer las uvas y las lentejas y evitar las aves? Como por ejemplo el pavo, el pollo, ya que estos animales escarban la tierra para sacar su comida, la cual tiene como una referencia directa a la pobreza durante todo el año. Fíjense en cuántas cosas uno tiene que tener en la cabeza, cuántas cosas uno tiene que pensar, cuántas cosas uno cree, ¿no? No lavar ni el cabello, ni la ropa, ni los platos, hay que esperar hasta el día 2 para que se limpien las buenas vibras. A mí me parece que ahí amontonan gusanos, al revés. En algunos lugares, las personas ni siquiera sacan la basura de su casa el día primero, por temor a desechar la buena suerte. Estas no son más que algunas supersticiones graciosas que muchas personas ponen en práctica. Hay otra más, que tienen que tener las valijas preparadas y a las 12 de la noche salir de la casa con la valija, porque eso significa que uno va a viajar durante todo el año. ¿Qué es una superstición? Una superstición es una creencia en su carácter sobrenatural. Yo creo que esto que voy a hacer tiene poder y por eso lo estoy haciendo, porque tiene un poder del cual va a actuar en mi vida. Y a eso se le llama superstición. No es ninguna superstición mantener limpias nuestras casas, más bien la limpieza es salud. Es necesario sacar toda la basura que tenemos en nuestra casa, pero no solamente tenemos que sacar la basura visible, sino también la basura que no vemos. Es decir, la que a simple vista no se ve, pero que sí necesita escoba. Miren, las visitas pueden llegar a nuestras casas y pueden decir, uy, tu casa siempre se ve limpia. Pero solamente la dueña de casa sabe dónde hace falta limpiar. Yo invité a mis nietas a tomar el té, ya de esto el año pasado, el verano pasado. Y cuando vinieron a casa, porque el centro de encuentro era en casa, después de ahí nos íbamos nosotras tres, me preguntaron en el camino, ¿qué es lo que hiciste hoy? Ellas me preguntaron a mí, ¿eh? Le dije, hoy estuve limpiando. ¿Limpiando? Pero si tu casa siempre está limpia, nunca está nada en desorden, ¿qué es lo que limpiaste? Eso es lo que ellas ven, pero yo sí sabía dónde se necesitaba limpiar. Al barrer la casa nos damos cuenta de que había mucha basura que no se veía. Por ejemplo, yo acostumbro a no abrir las ventanas de mi casa. ¿Por qué? Mi casa tiene muchas ventanas y si yo llego a abrir todas las ventanas de mi casa, todo el polvo está más adentro que afuera. Entonces yo no abro las ventanas para que no se acumule la casa de polvo. También tenemos la costumbre de sacarnos los zapatos en el garage, los que salimos a la calle, y nos ponemos otros zapatos para caminar dentro de la casa. Sin embargo, a pesar de todo eso, es necesario limpiar la casa. Yo paso ahí, mapeo como dicen ustedes, y sin embargo sale sucio. Y estoy evitando ciertas cosas de hacerlas para que no se ensucie, pero no lo logro. Se sigue ensuciando. Vamos a reflexionar en algunas situaciones que se dan en nuestra familia, que muchas veces no se notan, pero que es necesario limpiar. No son supersticiones, pero para entrar en un año nuevo tenemos que examinar estas cosas.
no se ven a simple vista estas situaciones, pero que son desagradables a Dios. Es basura que tenemos que sacar de nuestra casa. Y que puede causar más daño que el polvo que está en el piso, pero no le damos la importancia que merece. A veces nos preocupamos por otras cosas y no nos preocupamos por lo primordial. Y no estoy hablando de cosas que se notan así a simple vista, como por ejemplo el adulterio, el maltrato, los abusos, los vicios, porque esos serían basuras grandes y esas se ven. Yo no estoy hablando de las grandes, cosas que se ven a simple vista, sino de aquellas que están en el corazón, esas actitudes que consideramos insignificantes, pero que afectan la armonía de la familia. ¿Qué cosas tenemos que barrer entonces en nuestra casa? Una, creo, de las cosas que tenemos que barrer es el egoísmo. Todos somos egoístas. De una manera o de otra, todos tenemos egoísmo. Mateo capítulo 22, versículo 39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como egoísmo se denomina la actitud de quien manifiesta un exceso amor por sí mismo. Eso es lo que significa egoísmo, exceso amor a sí mismo. Es diferente al altruismo. El altruismo es amor a otros, el egoísmo es amor a uno mismo. Y que solamente el egoísmo se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender las necesidades del resto. ¿Por qué? Miren lo que dice el egoísmo. El egoísmo dice: ¿qué gano yo con esta situación? ¿Qué gano yo con esta respuesta? ¿Qué gano yo con este pensamiento? ¿Qué gano yo? A ver, ¿qué gano yo? Sin embargo, el amor pregunta, ahí está la contrariedad: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? El versículo dice que debemos amarnos, pero de la misma manera que nos amamos, como nos cuidamos nosotras nuestras necesidades, así también queremos sentirnos bien, y de esa forma tenemos que amar a nuestro prójimo, y aún más si es alguien de nuestra familia. Una de las cosas que yo he notado, digamos, en la cultura hispana, y de ahí vengo yo también, que por la confianza que nos tenemos nosotros entre familia, porque ya vivimos juntos, porque ya nos conocemos, porque compartimos muchas cosas, no tenemos la costumbre que tiene el americano, y es de pedir las cosas por favor unos a los otros y de decirnos gracias, o de decirnos por favor me puedes alcanzar tal cosa. Está el hombre que cree que la esposa es su sirvienta y le dice: tráeme un vaso de agua, y el por favor a otra persona no le diría tráeme un vaso de agua, le diría: por favor, ¿me traes un vaso de agua? Entonces la confianza, la convivencia, y porque ya nos conocemos, nosotros no utilizamos esas palabras porque creemos que no son necesarias. Por ejemplo, le enseñamos a los niños a decir: pásame la sal, por favor. En una oportunidad, un matrimonio estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Y entonces ellos tenían la clase con un profesor que habían hecho una buena relación y decidieron invitar al profesor a cenar a la casa. Entonces ustedes saben, cuando vienen visita a la casa, nosotros barremos la casa, limpiamos la casa, pero también le damos instrucciones a nuestros hijos. Tú tienes que decir buenos días o buenas noches, tú tienes que decir por favor, tú tienes que decir gracias. No lo decimos durante el año, pero le instruimos a nuestros hijos para cuando vienen visitas. Entonces llega, ahora el profesor de la universidad, lo invitan a pasar, se sientan en la mesa, están dialogando, están conversando, la niña ya había sido instruida por sus padres de lo que tenía que decir, por favor y gracias, etcétera, etcétera. Pero cuando los adultos nos ponemos a conversar,
muchas veces nos olvidamos que hay niños en la mesa también. Y no le prestamos la atención a lo que ellos necesitan. Entonces, en esa oportunidad, la niña le dice, justo que estaba sentada al lado de ese profesor, y la niña le dice al profesor, mientras el profesor hablaba con los padres, le dice, por favor, ¿me puede pasar la sal? La niña muy educada. ¿Quién la escuchó? Nadie. Estaban en su conversación y nadie le prestó atención a la niña. Entonces la niña por segunda vez le dice, por favor, ¿me puede pasar la sal? Ya en un tono un poquitito más subido. Pero tampoco nadie le respondió ni nadie le pasó la sal. Entonces la tercera vez la niña ya fastidiada le dice, por favor, ¿me pasas la sal o te doy una cachetada? O sea, ¿de quién había aprendido la niña esas respuestas? Seguramente que cuando estaban en familia y en confianza, la mamá le decía, pásame la sal o te doy una cachetada. ¿Se dan cuenta? A veces creemos que porque es nuestra familia, no merecen el respeto que merecen otras personas. El verdadero amor no es egoísta. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 5 al 8 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue o jamás se apaga. El egoísmo se manifiesta en nuestras actitudes en el matrimonio también. Ella o él, no importa quién, dice, el que es egoísta, más egoísta que el otro, no me haces feliz. ¿Y quién dijo que la otra persona me tiene que hacer feliz? Se supone que cuando nos casamos yo tengo que hacer feliz al otro y el otro se tiene que encargar. Yo no le puedo decir a mi esposo, tú no me haces feliz, no me haces sentir importante. Siempre la persona egoísta quiere ser el centro de atención. El egoísmo se manifiesta con actitudes impositivas. Queremos que solo se haga lo que yo digo y estamos ahí jugando al yoyo. Al yoyo, ¿vio que juegan los niños? Así. Lo que yo digo, que la familia salga donde yo digo y que la familia coma lo que a mí me gusta o lo que yo digo. El egoísmo se manifiesta en la familia cuando tomamos decisiones pensando en nuestros sentimientos. Ay, a mí me gusta ir a la playa y vamos a la playa. Pero a lo mejor al resto de la familia no le gusta ir a la playa, le gusta ir a las montañas. O vamos a andar en bicicleta o hiking o lo que sea, pero a lo mejor a los demás no le gustan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que haber una flexibilidad en las dos cosas. No se puede hacer siempre lo que a uno le agrada hacer, porque eso se llama egoísmo. Muchas veces, la mayoría de las veces, el egoísta en su propio beneficio no piensa en las consecuencias que esto puede traer a los demás miembros de la familia. La palabra de Dios nos dice que no debemos pensar únicamente en nosotros mismos, sino primeramente en nuestro prójimo. Y eso, ¡ouch!, duele, ¿no? Duele. 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Esto no está tan fácil ponerlo en práctica, ¿eh? ¿A usted le es fácil ponerlo en práctica? A mí no. Buscar el interés del otro sin antes mirar el mío, no está tan fácil. Pero la palabra de Dios lo dice. El egoísmo se manifiesta también en no querer compartir las cosas que tenemos con los demás miembros de la familia. Y muchas veces esas cosas suceden. Y nos molestamos cuando otros comparten con esa persona que nosotros no queremos darle. Yo no sé si a usted le habrá tocado ver dentro de sus amistades o de sus propios familiares,
Y a mí me llama eso la atención, y yo hasta se lo tuve que decir a una familia, porque si la mamá se molestaba con una persona, ni el esposo, ni los hijos, ni los yernos, ni los nietos tenían que hablar con esa persona. Pero si la que estoy molesta soy yo, ¿qué tiene que ver mi esposo con mis hijos, con mis nueras y con mis nietos? ¿No soy yo la que tengo que arreglar las cosas? Yo no puedo poner a toda la familia en contra de una persona que a mí no me cae bien. Sin embargo, hay personas que son así. Tienen tanta autoridad sobre la vida de todos los miembros de la familia que tienen que hacer lo que esa persona quiere y lo que esa persona desea. Esto no es nada nuevo, porque desde tiempos bíblicos el egoísmo ha afectado a grandes familias. Jueces capítulo 11, versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, las cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. La palabra de Dios nos dice que debemos compartir para las necesidades. ¿Cuántas familias se disuelven por no compartir las cosas? ¿Cuántas? Un caso muy cercano a mi familia, o sea, la familia de mi mamá, no la de mi papá, la de mi mamá. La familia de mi papá son diferentes, en realidad tienen otra manera de pensar. Deben ser porque fue gente que viajó, que emigró, y entonces salir de un pueblo y llegar a una ciudad y tener roce con otras personas, su mente se va abriendo, se va capacitando, se va haciendo diferente. A medida que usted tiene roces, por lo menos a mí me pasa, si yo tengo roces con personas, yo aprendo de las otras personas. En el caso de la familia de mi mamá, ellos nacieron en el pueblo en Italia y ahí se quedaron. Entonces tienen esa mente cerrada con esas raíces del año de los picapiedras. Esas son las raíces que tienen. Y no cambian. Y para colmo se creen que son los mejores, se creen que son los más inteligentes, que son los más capaces y que no necesitan de nadie. Entonces cuando ustedes saben que antes se acostumbraba siempre a dejarle al hijo varón por cuestión del apellido, porque se sigue el apellido continúa, el padre le dejaba casi mejor herencia al hijo mayor por el apellido. No importa si era el primero o no, porque en el caso de mi tío, el hermano de mi mamá, fue el último que nació. Eran 6 hermanos. El último fue varón, las 5 primeras fueron mujeres. Mi abuelo trabajó aquí en los Estados Unidos muchísimos años atrás. Él trabajaba en las minas, en New York, no aquí, sino en Back East. Y al trabajar él ahí en las minas, quedó encerrado debajo de una de las minas y él quedó ciego y volvió a Italia ciego. Entonces cuando volvió a Italia, ¿quiénes tenían que afrontar ahora la casa, los gastos de la casa? Las mujeres, porque eran las más grandes. Y las mujeres agarraban carro y caballo, hermanos. Escuchen, no era fácil. Y tenían que salir a vender a otros pueblos. Y los pueblos de allá, si usted conoce un poquitito Italia, los pueblos no son como llanos, son más bien en altura. Y usted tiene que estar viajando, que no es tan fácil, y salir de madrugada, que no era fácil para mi mamá y para mis tías hacer semejante trabajo. Mi tío nació el último y por ser el varón, creo que un poquitito lo malcriaron también, fue el que más dolor de cabeza le dio a mis abuelos y a los hermanos. Pero ya con esa mentalidad que ellos tenían de que al hijo varón había que darle preferencia en la herencia por el apellido, él creció con esa mentalidad. Cuando mi abuelo falleció, no le dejó una herencia preferente a él, porque vio cómo él se había comportado. Le dejó a todos los hermanos partes iguales, a todos los hijos partes iguales. ¿Pero qué sucedió? Mi tío no quería compartir y no había hecho ningún tipo de sacrificio
El sacrificio lo habían hecho las mujeres. Él tenía que entender que las mujeres habían hecho un sacrificio sobrenatural, que eran mujeres. Llevar carros, llevar caballo, ir a vender verduras. Y muchas veces ni vendían, lo hacían por trueque, cambiaban las verduras por papas, porque no había trabajo, porque era una situación bien difícil, tiempo de guerra, donde tenían que estar escondiéndose, porque si no se escondían eran abusadas por los soldados. Pero él no entendió todas esas cosas, él era egoísta, él no era altruista ni con su propia familia. Cuando mi abuelo falleció y le deja las partes a cada uno de igual, él se molestó. Y no solo que se molestó, sino que le exigía a las hermanas que le dieran la herencia que mi abuelo les había dejado a ellas. Triste. Ni siquiera poder compartir con su propia familia, ni entender la situación de su familia. A tal punto llegó el enojo de mi tío, porque mi mamá no le quiso dar la herencia que le correspondía a ella, que cuando mi mamá falleció, él no fue al servicio recordatorio. Él ni fue a saludar a mi papá, ni me vino a saludar a mí, que yo venía desde aquí, nada. No, porque él estaba molesto y él todavía sigue creyendo que es una persona correcta. Romanos capítulo 12, versículo del 12 al 13 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Otra cosa que creo que tenemos que barrer son las contiendas. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contienda llena de provisiones. Por eso que el dinero, hermanos, no lo hace todo. Porque podemos tener una cuenta bancaria, podemos tener una mansión, podemos tener un Rolls Royce en la puerta, podemos tener miles de sirvientes, pero si hay contienda no sirve para nada, porque la misma Biblia lo dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. La palabra de Dios nos muestra que las contiendas de nuestra vida están principalmente en nuestra familia, con los hermanos. Recién di el ejemplo de mi tío y quizás ustedes tengan más ejemplos todavía en la familia de ustedes. Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, porque eso va dentro de nuestra familia y también dentro de la familia de Dios. Porque cuando nos ofendemos unos a otros y no nos perdonamos unos a otros, venimos a ser egoístas, cabezas duras y no queremos reconocer las cosas. Y decimos: la razón la tengo yo. ¿Y qué sucede? Es más tenaz que una ciudad fuerte, es un cerrojo que no se puede abrir. Entonces viene el enemigo y viene a minar más todavía la mente y se hace más fuerte y más difícil poder tratar con esa persona. Porque esa persona ahora está tan encerrada, está tan dura en sí misma, ya hizo una concha de ahí que usted no la puede sacar de ese lugar. Y entonces está molesto con todo el mundo, está resentido con todo el mundo, habla mal de todo el mundo. ¿Y qué es la pareja? Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio y gotera continua la contienda de la mujer. ¿Quién quiere casarse? ¿Quién quiere casarse? Porque no sabe si le va a tocar un hijo necio o las contiendas de una mujer. Tremendo. ¿Qué necesitamos sacar nosotros de nuestra casa? ¿Qué necesitamos para sacar la contienda de nuestra casa? Tenemos que dejar de ser influenciados por personas usadas por Satanás para ponernos en pleito y discordia con nuestra propia familia.
Cuando una pareja tiene problema y viene la amiguita de ella y le dice, ay, tú no sabes, yo te dije que ese muchacho no te convenía. En vez de decirle, ¿sabes qué? Arreglas las cosas con tu esposo. Él es tu esposo. Y tú las puedes arreglar y los dos pueden llegar a un acuerdo. La palabra de Dios dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero vienen personas a hacer influencia. Y no solamente las amigas, a veces, muchas veces las madres. ¡Ay, cuántas madres metiches que hay en este mundo! Y bien metiches que son pocas las que cierran el pico y solamente doblan rodilla y oran por el problema de sus hijos. Pero las demás quieren lucirse como metiche, ir a la casa, como estaba diciendo mi esposo el otro día, ¿no? Dice que nuera y suegra, como que hay una compatibilidad. ¿Por qué? En muchos casos, no en todos. Porque encontramos un caso en la Biblia donde se llevaban perfectamente bien. Y también existen aquí en nuestra sociedad. Pero en la mayoría la fama es de la suegra con la nuera, no de la suegra con el yerno. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí hay sentimientos. Recuerden que nosotros las mujeres somos emocionales. Y por ser emocionales, tanto la suegra como la nuera quieren a la misma persona. Y la quieren bien a la misma persona. Y cada cual lo tira para su lado. Y lo tira para su lado. Y las dos son hipócritas. Estaba contando eso el pastor, ¿no? Las dos son hipócritas, entonces, claro, ella dice, la suegra, me costó tanto criar a mi hijo para que cualquiera venga y se lo lleve. Entonces la nuera dice, pero esta se cree que el único hijo para casarse es el de ella. Hay tantos hombres en el mundo, pero mientras lucha con la suegra, ¿no? Y lo tira para acá y lo tira para allá. Entonces logran casarse. Cuando logran casarse, la suegra quiere ir a la casa de visita a la hora de la comida para ver lo que esa le cocinó a su chiquito. Pobrecito el bebé, ¿qué está comiendo? Porque nuera quiere decir no era para mi hijo. Entonces llega la hora de la comida. Y cuando llega ahí a la hora de la comida, ella abre la puerta a la nuera. ¡Hola, suegra! ¿Cómo está? ¡Qué bueno que vino! La hipócrita. La otra hipócrita dice, ¡ay, solamente pasaba por aquí! Entonces la primera hipócrita le dice, ¡oh, no! ¿Cómo se va a ir? Pase, pase, por favor, entre. Justo estábamos por comer. Y la otra hipócrita se hizo la que no sabía. Y le dijo, se había ido a propósito para ver lo que le cocinaba a esa. Pero la otra hipócrita le dice, ¡oh, no, yo no quiero molestar, yo me voy! No, venga que le pongo un platito. Y entonces ahí va la nuera y le pone un plato y se sienta. Y entonces mientras están comiendo, la suegra observa. ¿Cómo está la mesa preparada? Yo a mi hijo le ponía mantel. Está comiendo sin mantel. Plato de cartón y servilleta de papel. Pero esta cosa no quiere ni lavar un plato. Y mira la comida. Dice, eso no debe tener gusto a nada. Claro, no dice mucho, ¿no? Pero después ya es tanto lo que ve que ya no aguanta, porque para eso fue, para investigar. Y entonces explota, y cuando explota larga unas palabras que a la nuera le molestan. Por supuesto. Suegras metiches. Mientras estaban en mi casa, mis hijos comían de una manera.
Ahora comen de otra, que se arreglen. Ellos escogieron esas mujeres. Comen microwave, praise the Lord. Se tienen que cocinar ellos mismos, praise the Lord. Yo hice mi función, hice mi trabajo. Cuando vienen a mi casa, comen de mi comida. Pero en la casa de ellos, calladita, me veo más bonita. No quiero ser una suegra metiche. Muy bien. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Donde no hay leña se apaga el fuego, y donde no hay calumniador, la contienda se aquieta. Es clara la palabra de Dios. Si nosotros le echamos leña al fuego, se va a encender. Pero si nosotros nos callamos la boca, entonces, ¿qué sucede? Las cosas se van aquietando, se van tranquilizando. Tenemos que poner nuestro carácter bajo el dominio del Espíritu Santo. Mire, ¿usted no quisiera explotar muchas veces y decir todo lo que quiere? Yo sí. ¿Usted no? ¿Pero lo puede hacer? Sí puede, pero no debe. Esa es la gran diferencia. ¿Sabe cuántas cosas quisiera decir yo? Muchas. ¿Puedo? Sí. ¿Debo? No. Entonces, ¿qué hago? Me voy delante de Dios y le digo a Dios todo lo que quiero decirle a otras personas. Y me enojo con Él y pataleo con Él. Y le digo, ¿y por qué? Y no entiendo. Y bueno, puedo decir lo que yo quiero delante de Él. Porque tenemos que estar controlados bajo el dominio del Espíritu Santo. Si no, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde hace la obra el Espíritu Santo en nosotros? Proverbios capítulo 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Es bien clara la palabra de Dios. No tenemos que agregarle nada ni buscar palabras porque las definiciones son entendibles. Tenemos que perdonarnos y no darle lugar al diablo en nuestra familia. ¿Cuántas familias se van de esta tierra peleados y disgustados? Muchos. Por eso decimos, ¿de qué sirve después ir al cementerio y llevarle flores? De nada. ¿De qué sirve ir al servicio recordatorio si no arregló las cosas en vida? ¿De qué sirve llorar y arrepentirse? Lo tenía que haber hecho antes. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Los sobrinos de mi papá, nosotros estuvimos ahora en Argentina. Y fuimos a la casa de una de las sobrinas y estuvimos ahí hospedados. Ella tiene, eran 3 hermanos más, una de mis primas falleció a temprana edad y quedaron los otros 2 hermanos. De mi prima, la que falleció, ella se había divorciado de su esposo. Mejor dicho, no se había divorciado, se habían separado, pero nunca hicieron el divorcio. Entonces, cuando mis tíos fallecen, ahora viene acá el dilema. Porque esta persona extraña, que entró a la familia, pero que dejó la familia, viene a reclamar la herencia, porque no había divorcio. Y le correspondía por ley. Por eso cuidado cuando hacemos las cosas. Creo que a lo mejor mi prima, no sé, porque yo nunca hablé con ella personalmente, yo por muchos años aquí, solamente llamaba para saludarla, pero nunca hablábamos de su situación porque yo me sentía mal de hacerle preguntas. Entonces creo que mi prima a lo mejor tendría la esperanza de volver, no sé. Bueno, la cuestión es qué iban a hacer, porque a él le correspondía. ¿Se lo merecía? No, no se lo merecía, pero le correspondía por ley. Ahí están nuestras emociones.
Las emociones dicen no se lo merece, pero la ley dice sí. Y uno tiene que basarse por la ley. Tristemente es así, pero tenemos que cumplir la ley. Él quiso la parte que le correspondía y le dieron la parte que le correspondía, mis primos, mis otros 3 primos que estaban ahí, que se quedaron vivos. Después había una casa que mi prima que nos hospedó está viviendo arriba de esa casa, que eran donde vivían mis tíos, y esa casa quedaba desocupada. Entonces los otros 2 hermanos, estaban en mejor situación que mi prima, situación económica, mucho mejor, el doble mejor. Pero ellos no quisieron la herencia para ellos. Fíjense en ustedes, hay hermanos y hermanos. Ellos no quisieron la herencia para ellos y la herencia de los otros 2 hermanos se la pasaron a la hermana que vivía sobre la casa. Y hoy ella cobra el alquiler de la casa de los padres de abajo y tiene la casa propia arriba. Y mi prima me decía siempre, yo las cosas las hago por mi hermano. Yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana. Y ellos se desesperan entre ellos de ver cómo se ayudan, cómo se sostienen. Si están bien, si tienen necesidad, son un ejemplo a seguir. Y yo tuve la oportunidad en estos 15 días que estuve ahí, de hablar con ella hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, nos quedábamos solas y nos quedábamos hablando de cosas que yo no podía hablar con ella cuando yo vivía ahí. Primeramente, porque no tenemos muchos años de diferencia, 7 años. Pero 7 años de diferencia en el tiempo que yo vivía eran muchos. Ahora no se notan. Y podemos compartir muchas cosas, porque yo era soltera, ella era casada, había muchas cosas que no teníamos afinidades. Pero entonces ella me contaba que cómo ellos tuvieron que dejar Italia en el tiempo de la guerra y venirse a Argentina, y se vinieron juntos. Los padres no tenían dónde vivir y ellos tuvieron que trabajar para ayudar a los padres. Entonces ellos se aferraron tanto entre ellos, se unieron tanto entre ellos por amor a los padres y a ellos mismos, que ese amor nunca lo quebrantó, ni siquiera los otros yernos que entraron a la familia, ni la otra nuera. Y uno de los consejos que mi tía le dio antes de fallecer fue esto: recuerden que ustedes siempre son hermanos y siempre tienen que estar unidos. Y así lo hicieron. Y qué ejemplo. Yo dije, wow. Digo, es tremendo, porque a veces, y no son cristianos, a veces dentro del pueblo de Dios no encontramos una característica como esa. Yo dije, un tremendo ejemplo que me dio mi prima. También creo que otra cosa que nosotros necesitamos barrer en este nuevo año es la envidia. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. ¿Qué es envidia? Bueno, ahí está especificado. Envidia es tristeza airada o disgusto por el bien ajeno, o por el cariño o estimación que otros disfrutan. Vuelvo a repetir, envidia, tristeza airada o disgusto por el bien ajeno. Estoy molesta porque otro está progresando y yo no puedo progresar. Entonces tengo envidia, o porque tiene mejor matrimonio, porque tiene mejores hijos, o porque tiene mejor cuerpo, o porque tiene mejor ropa, porque tiene mejor casa, porque tiene mejor automóvil, o porque tiene mejor trabajo, mejor. Podemos seguir agregando un montón de cosas. Y entonces dice, tristeza airada o disgustos por el bien ajeno, o por el cariño o estimación que otros disfrutan. Mi esposo también dijo que él tenía dos tías, 2 hermanas. Y la verdad, ellas eran unidas entre ellas.
pero eran de envidiosas la una con la otra. Increíble, nunca vi algo así. Era tremendo. Una puso ¿cómo le dicen ustedes al almacén donde se venden los comestibles? ¿Al barrote? Casa del barrote, donde se vende el azúcar, el pan, todo eso. Ok. Una puso, nosotros le decimos almacén. Quizás almacén para ustedes es otra cosa. Ok. ¿Albarrotes? ¿Está bien dicho? Okay. Una puso un negocio de albarrote, la otra tuvo que poner el negocio de albarrote. Una se compró una casa de cierta medida, la otra se tuvo que comprar la casa de la cierta medida. Una se compraba un lavarropa tal, la otra se tenía que comprar el lavarropa tal. Y eran entre ellas dos, y eran hermanas. Era algo increíble, nunca yo vi algo igual, a mí me asombró. Y eran parte de la familia, sin embargo se tenían envidia entre ellas. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. El envidioso no puede ser feliz, porque la envidia es como carcoma en los huesos, no se ve, pero daña interiormente. La envidia se viste de muchas maneras. Fíjense en cómo se viste en la envidia. Tiene varios aliados. Digamos, la envidia es el mero mero, por decirlo así. Pero los aliados que tiene, o las amistades, por decir, para que lo entiendan, o el grupo con que se rodea, es críticas, ofensas. Enseguida uno se da cuenta de la persona envidiosa. Enseguida. Críticas, ofensas, dominación, rechazo, difamación, agresión, rivalidad y venganza. ¡Qué grupito, ¡Wow! ¡Fuerte! ¿Sabe para poder destronar esto? Se necesita oración, Acá no es decir, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Se necesita oración. Es triste que dentro de la familia exista la envidia, que nos moleste ver las bendiciones y la prosperidad de las personas que supuestamente amamos. La envidia en la familia no es nada nuevo, porque la palabra de Dios se nos muestra que la envidia en la familia siempre ha existido. Génesis capítulo 30, versículo 1. Menos mal que yo no puedo envidiar a mi hermana, porque no tengo. Soy única hija, entonces ¿cómo la voy a envidiar? Yo siempre le digo a mi esposo, yo con mi hermana no tengo problema, nos llevamos de bien, las mismas ideas tenemos todo el tiempo. Muy bien, Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Dame hijos, o si no, me muero. La envidia, porque la hermana sí había tenido hijos y ella no. Como si el marido pudiera hacer el milagro. Dame hijos, o si no, me muero. Génesis capítulo 37, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿De quién estoy hablando acá? De José. Todos los hermanos le tenían envidia. ¿Por qué? Porque el padre lo tenía como preferido, porque era el pequeño, era el Benjamín, porque le había dado una capa de colores. Bueno, ellos se habían formado sus propias ideas en sus cabezas. Entonces, ¿por qué lo envidiaban los hermanos? Lo empezaron a envidiar cuando José tuvo un sueño. ¿Ustedes recuerdan? Ok, vamos a ver el sueño. Dice, y he aquí estaba derecho y los de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¡Wow! Ellos dijeron, ¿cómo? ¿Nosotros nos vamos a inclinar a ti? No, nosotros no nos podemos inclinar a ti. Y ese no era un sueño que tuvo José porque le cayó mal una comida y se indigestó. No, era un sueño que Dios le había dado de lo que iba a hacer con él. Pero sus hermanos no pudieron entender el mensaje y el corazón de Dios por envidia. Dentro del pueblo
¿No hay envidia? ¿Por los ministerios? ¿Por las posiciones? ¿Porque a uno se lo nombra más que al otro? Es lo mismo. ¿Cómo podemos barrer la envidia de nuestra casa, de nuestro corazón y hacia nuestra familia? Ser agradecidos con Dios por lo que tenemos y dejar de compararnos con otros. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Pidamos a Dios que quite de nuestro corazón la altivez de espíritu y que nos haga creer que nosotros merecemos tener las mejores cosas y no los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y termino con esto. Te invito a barrer conmigo. ¿Quieres barrer conmigo? Te regalo esta escoba. Te la regalo. Para que saquemos de nuestras vidas la tristeza, el dolor, la rabia, el resentimiento, las mentiras, el llanto, el odio y todas las cosas malas que en el pasado nos hicieron daño. Así que agarra la escoba y comienza a barrer tu vida. Yo necesito barrer la mía también. ¿Para qué? Para que en este nuevo año que comienza, así como el lema escogido en este lugar, podamos volvernos como niños en la inocencia. No porque usted ahora va a traer lollipops y va a empezar acá, o botellas de leche y va a empezar a tomar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en la inocencia, en quitar todas estas cosas. Y en vez de egoísmo, comenzar a tener altruismo, preocuparnos por los demás. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.